Vamos a tratar las dimensiones de la condición colonial. Para ello nos acompaña la profesora Sabine McCormack, profesora de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y la profesora Hani Jalil, profesora de la Universidad de ICESI. El profesor Pablo Cáceres, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, nos acompañará hoy moderando esta mesa. Les damos la palabra. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Es un honor presentarles a los conferencistas de esta tarde. Comenzando con la profesora Sabine McCormack, profesora de Artes y Letras de la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Ella ha investigado sobre el impacto de la tradición clásica en España y en Hispanoamérica y de las memorias del Imperio Inca en el desarrollo de tempranas modernas culturas políticas en los Andes. Algunos resultados de esta investigación se encuentran en su último libro, On the Wings of Time, Roma, The Incas, Spain and Perú. Vamos a escuchar a la profesora Sabine en su disertación. Posteriormente, la doctora Hani Jalil nos expondrá el tema de las mujeres en el tiempo colonial, normas culturales y mecanismos institucionales. Seguidamente, el doctor Adelino Braz nos hablará sobre las dinámicas de los colonialismos lingüísticos. Posteriormente, el doctor Antonio Ibarra sobre la metamorfosis de la experiencia colonial en el contexto de la Revolución Mexicana. Y finalmente, la doctora Claudia Rosas, la periferia como centro, reforma, revolución e imaginario político en el Virreinato del Perú. Yo quiero, antes de la intervención de la doctora Sabine, agradecer su presencia. Realmente este seminario ha tenido un éxito impresionante, pero que como profesor de la Universidad Nacional y de la Facultad de Derecho, debo expresar nuestros agradecimientos al doctor Heraclio Bonilla, sin cuyo trabajo de empecinado historiador no hubiera sido posible realizar este seminario, que indudablemente es un hito en el desarrollo de la historia, de los estudios de la historia en Colombia. Yo, a nombre de la universidad, a falta del rector que no aparece por aquí, y como profesor de la facultad, muy antiguo por cierto, agradezco sinceramente al doctor Heraclio Bonilla su trabajo. Yo quisiera pedirles a ustedes un aplauso para el doctor Heraclio. Mil gracias, doctor, y que se repita. Somos todo oídos, doctora Sabina. Dale. Bueno, voy a hablar sobre la dimensión de la Hablaré sobre la dimensión religiosa de la experiencia colonial. Pero antes de empezar, quisiera también agradecer al profesor Heraclio Bonilla por su gentil invitación. Es verdaderamente un honor de encontrarme aquí con ustedes en este aniversario tan importante de su país, y muchísimas gracias. Mi temática la voy a tratar hablando de unos episodios, los que en sí mismos quizás no son tan importantes,
pero lo que quisiera sugerir es que son indicadores de unas realidades más importantes. Así que empiezo con uno de estos episodios. En 1587, Bartolomé Álvarez, cura de la doctrina Aliagas en el obispado de Charcas, no estaba contento con su trabajo y empezó a escribir un largo memorial dirigido a Felipe II, en el cual describió sus experiencias como cura. Citando la Escritura, escribió en el prefacio: «El Altísimo hizo este mundo para muchos y el mundo futuro para pocos». Estas palabras, pensaba él, se habían evidenciado en el virreinato del Perú. Desde su perspectiva, la idolatría era ubicua, tal como en la época del Inca, como en esta época, el sol, la luna y las estrellas, las nubes y los rayos, las montañas y piedras, los manantiales, ríos y lagos, se veneraban y se obedecían como dioses. La tierra entera todavía estaba viva con potencias sobrenaturales. Aún el arco iris, percibido por Álvarez en términos bíblicos como la señal del pacto entre Dios y Noé, era un objeto de adoración idólatra. Las cosechas, especialmente las muchas variedades de papas que se cultivaban en el altiplano, se almacenaban en piuras, en depositarios, en medio de ritos diseñados para asegurar que durarán hasta la próxima cosecha. Álvarez sentía solo desprecio profundo por estas maneras de orquestar la relación entre la naturaleza y los seres humanos. Por eso pensó que era un esfuerzo destinado al fracaso comunicar el entendimiento espiritual a ese pueblo, especialmente porque cualquier exhortación a abandonar el error de la idolatría meramente resultaba en que los ritos idólatras fueran realizados en secreto. Lo que en su opinión agravaba la situación era que las autoridades seglares y eclesiales solían designar como curas misioneros los sacerdotes que a los indios les gustaban, personas quienes permitían que continuara el status quo. Aquí, Álvarez escribió a la luz de su experiencia personal. Él mismo había sido destituido de la doctrina de Zavalla, aparentemente en respuesta a quejas de su conducta. La hostilidad hacia la idolatría no habría sido la queja que el pueblo de Zavalla envió a las autoridades, dado que combatir la idolatría fue el trabajo principal de los curas. Más bien, Álvarez parece haberse dedicado al comercio con el pueblo de su doctrina, una práctica que ya hace mucho tiempo se había prohibido porque ponía en peligro el mensaje misionero. Pero Álvarez pensó que las autoridades se equivocaban. Según él, la infidelidad, una incapacidad de absorber el mensaje cristiano del lado de los indios, estaba arraigado en las almas indígenas. Dándose cuenta de que sus opiniones no representaban la opinión oficial de la Iglesia, Álvarez seleccionó a los jesuitas como los principales entre sus oponentes, y entre los jesuitas fue José de Acosta, cuya opinión del Perú y sus pueblos indígenas consideró ser no solo errónea, sino también ingenua e irresponsable. En este momento, José de Acosta era conocido principalmente por su papel decisivo en el Tercer Concilio Limense de 1500-802. A diferencia de los concilios limenses anteriores, este marcó una época en las relaciones eclesiásticas transatlánticas. Toribio Mogrovejo, quien como arzobispo de Lima convocó y presidió el concilio, había sido nombrado con la carga de introducir los cánones del Concilio de Trento en el Virreinato del Perú.
Esta misma tarea fue emprendida 2 años más tarde por los obispos de Nueva España, así que era asunto verdaderamente panamericano. Mientras que mucha legislación tridentina solo tenía relevancia incidental en el Perú, donde la reforma protestante tuvo poco impacto directo, los cánones tridentinos, tratando del conducto y las obligaciones del clero, tenían bastante relevancia. Bartolomé Álvarez no estaba solo en encontrar estos cánones tridentinos, reiterados por el Tercer Concilio Limense, intrusos e importunos. No fue nuevo el mandato prohibiendo que el clero realizara actividades comerciales, pero la nueva sanción, que consistía en la excomunicación instantánea, fue más severa que las sanciones anteriores. Los obispos congregados en Lima censuraron también numerosas formas de conducta clerical, como la simonía, vender los sacramentos a los indios, jugar a naipes, mantener concubinos y mucho más. Fueron tales cánones que ocasionaron el motivo de queja que Bartolomé Álvarez presentó insistentemente en su memorial a Felipe II. La queja era, en principio, que sin tener en cuenta cualquier fracasos sacerdotales, los andinos continuaban en idolatría a causa de defectos de carácter inherentes que eran tan profundamente arraigados que solo Dios mismo los podría remediar. No estaba solo Álvarez. Una vez que el texto producido por el Tercer Concilio Limense fue entregado para la ratificación de Felipe II y el Papa, miembros del clero del obispado de Charcas despacharon una delegación a Madrid y Roma para apelar no solo los cánones contenciosos, sino también los actos del concilio entero. Algunos de estos cánones fueron modificados, pero en su intención total la apelación fracasó y el texto latino del concilio se publicó en Madrid en 1591, un éxito debido a la energía y diplomacia del antagonista de Álvarez, José de Acosta. La importancia principal del concilio, sin embargo, radica no tanto en su esfuerzo por controlar la mala conducta clerical, sino en los materiales que se prepararon para la instrucción de los pueblos indígenas. Estos materiales, titulados Doctrina Cristiana, no eran de interés en Europa y por tanto se publicaron solo en Lima, junto con una adaptación al español para el uso local de los cánones latinos. Esto también es interesante porque indica que no les pareció a las autoridades que el clero podía leer latín. Está aquí, en el contexto de la doctrina cristiana dirigida a los indios, que podemos investigar directamente el significado de la experiencia colonial. El primer concilio eclesiástico del Perú se reunió en Lima en 1551, pero los esfuerzos de los frailes misioneros por formular la enseñanza cristiana en palabras que entendiera una audiencia andina, mientras que cumplían con la doctrina de la Iglesia Universal, anteceden a este concilio. Manuales breves de la instrucción cristiana se habían desarrollado en la península desde el siglo XIII e incluso antes. Muchos consistían en preguntas y respuestas sobre los credos y también contenían el Padre Nuestro y otras oraciones para aprender de memoria, todo en forma de diálogo. En el Perú, la primera exposición de la fe cristiana impresa dirigida específicamente a los andinos aparece en la gramática por Fray Domingo de Santo Tomás, una gramática quechua, la primera gramática quechua que se publicó. En esta exposición